El rencor o la falta de perdón. Este es un tema que hay que tocarlo varias veces, porque lamentablemente la falta de perdón o rencor es un pecado más frecuente de lo que creemos entre los hijos de Dios. Entre los hijos de Dios, a pesar de que se habla muy fuerte y muy claro en la palabra sobre el rencor. Miren, todos alguna vez vamos a ser heridos y vamos a herir a otros. No podemos ser siempre las víctimas. Todos aquí somos a la vez víctimas y victimarios. Entonces, si queremos que los demás nos tengan comprensión, misericordia y nos perdonen, tenemos que perdonar. Cualquier ofensa o herida que podamos recibir de alguien en esta vida, por más grave que sea, comparado con todos los pecados y afrentas que le hemos hecho a Dios, son despreciables, es poco lo que nos han hecho a nosotros. Sin embargo, Dios tuvo buena voluntad, envió a su Hijo con un sacrificio terrible y después nos perdonó cuando le pedimos perdón. La causa principal de la falta de perdón es el orgullo. Y sabemos que el orgullo es una de las características, unas cualidades que más nos hace parecido al diablo, que fue el primer orgulloso, ahí como dice en Ezequiel 28. El orgulloso, ¿cómo a mí me hicieron esto? Miren, si Dios hubiese dicho, yo que soy 3 veces santo, infinito, en justicia, en santidad. Sin embargo, Dios puso a su disposición el perdón y nació de él. Es común que haya ofensas entre los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucho trato. Nos encontramos en las reuniones, en los cultos, vamos a hacer la obra juntos, o hacemos reuniones familiares en casas. Entonces es lógico. Por ejemplo, con una persona que yo nunca tengo relación porque no la conozco y nunca nos hablamos, nunca esa persona me va a ofender ni nunca yo lo voy a ofender. Ahora, yo quisiera hablar de las consecuencias malas, terribles o nefastas de la consecuencia del perdón. Primero, consecuencias emocionales. El que no quiere perdonar, el que porta el virus del rencor y lo cultiva, el problema es que son los que cultivan el rencor, desata toda una serie de emociones destructivas. La persona cambia, la que no cambia, empieza a estar triste, empieza la depresión, la angustia, la ira, porque el alma se enferma cuando no perdona. Le cuesta pierde la paz. El que no perdona, por más que quiera hacerle creer al otro que está bien, pierde la paz. Cambia todo, cambia. Hasta distorsiona la percepción de las cosas, porque ya tal vez le ofende cualquier cosa y hasta se enoja con personas que no tiene que enojarse, porque no ve la realidad, porque cuando ese mal embravecido emocional interior que genera la falta de perdón hace que perdamos el realismo. Nos produce estrés, angustia y depresión. Algunos han tenido que ir al psicólogo. Consecuencias físicas. Las llamadas enfermedades psicosomáticas. Un pastor comentó que había una hermana que le había empezado a salir artrosis en las manos o artritis, no sé bien cómo es la enfermedad, y les dolían las articulaciones y no podían mover bien. Entonces esta hermana, indagando en la vida, esta hermana hacía tiempo que no perdonaba a un hermano que la ofendió. Cuando a esta hermana tomó la decisión, porque era una decisión de perdonar, al poco tiempo le desapareció ese mal. Yo no quiero decir que todo lo que tengan o tengamos reuma o artritis o artrosis sea por eso. Pero es tan fuerte, tan negativo, tiene un efecto tan poderosamente negativo el rencor que nos afecta físicamente. Dijo David en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando tenía oculto
ese rencor, porque a lo mejor nadie sabe que uno no está perdonando. Mientras callé, mientras no lo ventilé y lo confesé, me iba secando, me iba enfermando. El odio que produce el rencor nos desfigura el rostro, nos afecta los latidos del corazón, afecta todo el cuerpo. Cuando Jesús cuenta en Mateo 18 la parábola de que había un siervo que le debía 10.000 talentos al amo, algo así. Y el amo dice, bueno, no importa, te perdono todo. Pero a su vez ese siervo, recién perdonado, había otro consiervo que le debía a él 1.000 talentos, es decir, 10 veces menos de lo que él le debía antes a su patrón. Y no lo quiso perdonar. Cuando se enteró el patrón, el amo, el dueño, lo hizo poner en la cárcel para ser castigado. Dice, y dio la orden, sean entregados los verdugos. Los verdugos del rencor son dos. Son los problemas emocionales y psicosomáticos que nos hacemos a nosotros mismos por no querer perdonar, y también puede ser el tormento mental y emocional de los demonios, porque como el pecado, el rencor es un pecado y el pecado nos quita la cobertura de Dios, estamos a expensa del terrible accionar de los demonios. También la falta de perdón produce, por supuesto, es lógico, consecuencias en las relaciones, rompe las relaciones, quita la paz entre amigos, en la iglesia, en la familia. ¿Cuántas familias por una ofensa, a lo mejor por una tontería? Yo conozco, en un caso cercano, que parientes, una familia entera dejó de relacionarse con sus padres, con sus hermanos de sangre y con sus sobrinos, por una ofensa que no sabemos todavía en qué la hemos ofendido, pero una ofensa que lleva más de 30 años. La ruptura que produce. Y como Dios ama tanto la iglesia, la unidad, Dios como un gran padre quiere que todos sus hijos se reúnan y se lleven bien. Porque donde hay armonía, dice el Salmo, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Qué triste que es la ruptura de relaciones. Dice Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, falta de perdón, os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Contamina. Cuando no perdonamos, no solamente nos dañamos a nosotros, sino que podemos contaminar hasta una entera familia o una congregación entera, y se llama una división. Qué cosa terrible cuando suceden las divisiones en la iglesia. Qué terrible. Cristo murió por una iglesia. El Señor le costó tanto, tanto, y sin embargo estamos peleados. Una cuarta consecuencia, consecuencias espirituales. Ahí en el Padre Nuestro, Jesús dice, nos enseñó a decir, Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofendieron. Y Jesús dice ahí, Mateo 6:15, porque si ustedes no perdonan sus ofensas a quienes le han ofendido, vuestro Padre que está en el cielo no los perdonará. Ahora reflexionemos esto. ¿Qué pasa si Dios te deja de perdonar? Yo soy salvo por el perdón, por la sangre de Cristo. Y como ese perdón se mantiene eterno, yo tengo una eternidad salvo en el cielo con el Señor. Pero si Dios me deja de perdonar, si se corta el perdón, Dios deja de otorgarme el perdón, ¿qué me espera? La condenación. Por eso el Señor habla tanto, y ahí en Mateo 18:35 dice, perdonen de todo corazón, un perdón total, a los que no han ofendido. Miren, el perdón es un mandamiento. No es si vos lo querés, si a vos te parece, si yo lo siento. Es un acto deliberado de la voluntad.
No importa que al principio nuestras emociones quieran vengarse de que me ofendió o me hirió y quieren hacerle daño, no importa, eso no es hipocresía. Vos sos lo que decidís, no lo que sentís, porque lo que uno siente, las emociones, son díscolas, ¿no? Por ahí no dependen de nosotros. Pero si yo, aunque me vienen ganas de vengarme o gritarle o insultar, porque son consecuencias del perdón, la persona se vuelve irascible al otro, y lo perdono, tarde o temprano las emociones, esas malas y hostiles hacia esa persona, van a ir desapareciendo. Van a ir desapareciendo porque es un acto de voluntad que se toma como firme. Es verdad que el perdón, ante una ofensa muy, muy grande, el perdón es un proceso. Yo primero decido perdonar delante de Dios, porque Él me lo pide, es un mandamiento. Y si yo soy cristiano, tengo que obedecer a Dios, si no, no soy cristiano. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces, yo primero empiezo a perdonar, y por ahí me vuelve rencor y una lucha, pero si yo mantengo ese ejercicio espiritual de perdonar, tal vez te cueste un año perdonar totalmente a la persona, pero como uno está en un proceso de perdón, Dios ya nos perdona porque perdonamos. Y ya para terminar, alguien dijo que el rencor es la vía más rápida al infierno, pero también el perdón es el camino más rápido al cielo. El perdón debe ser más grande que la ofensa. No es que yo te perdono, pero a partir de ahora nuestra relación será nula o tensa o te voy a tener ahí cortito, te voy a tener con rigor. No, el perdón es total, porque Dios me dio un perdón total, a tal punto que me perdonó y me glorifica y quiere que sea como su hijo. Me hace un ser glorioso cuando estemos en el cielo. Entonces el perdón debe ser más grande que la ofensa. Importante, debemos perdonar aún a los que ya murieron, porque el perdón es algo del corazón, no del otro. Si alguien que te hizo una gran ofensa ya murió, perdonalo, porque mientras vos tengas la actitud de perdón, Dios te deja de perdonar y vas a sufrir estas consecuencias que hemos dicho. El perdón, el rencor, la falta de perdón, es un autocastigo. Como ya hemos dicho, consecuencias de rupturas emocionales, físicas, espirituales, porque me corta la relación con Dios. Dios me deja de perdonar. Y por más que yo después ayune y ore y esté en la obra, va a haber algo, un peso, va a haber algo, y se nos va la unción del Espíritu. El Espíritu no nos llena, porque el Espíritu Santo no puede estar en un corazón rencoroso. Miren, algunos no quieren perdonar porque creen que al no perdonar le están haciendo un daño al otro. Y saben, al otro no le importa, no le hace nada. El único que se perjudica es el que no perdona. Hay un dicho que dice que el odio solo daña al envase que lo contiene. Un ejemplo, es como si yo le tengo odio o mucho enojo con otra persona, y es como si yo bebo veneno y espero que se muera el otro. El veneno del rencor lo tengo yo, a mí me va a hacer mal el veneno. O como dijo un pastor, es como si yo me pego un martillazo fuerte en la mano y espero que le duele al otro. Me va a doler a mí. Dios quiere que perdonemos por nosotros, no por el otro. Porque a nosotros nos estanca espiritualmente y nos empieza a enfermar mentalmente, psicológicamente, físicamente y espiritualmente. Al perdón siempre lo tenemos que llevar con nosotros, estar presto a perdonar, dispuesto. Alguien dijo, si sos hombre, llévalo siempre en el bolsillo, a donde vayas. Y si sos mujer, en la cartera. Porque en cualquier momento, a lo mejor en el momento menos esperado, alguien te dice algo o hace algo que te ofende. Miren lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Si yo quiero ser como Dios, porque el cristiano tiene que ser como Jesús, tengo que tener esa actitud perdonadora. Está bien, lo que te han hecho es grave, hay que tratarlo y decirle, hermano, hermana, vos lo que hiciste me hizo mucho daño, me hizo llorar, todo. Pero después hay que dar el perdón. Y un último punto,
que puede ser polémico para muchos. Tenemos que, a veces, algunos, suena loco, tienen que perdonar a Dios. ¿Por qué? Yo he conocido, en muchos años de cristianismo, personas que están pero, ¿qué pasa? Nadie va a decir estoy enojado con Dios, estoy ofendido con Dios, estoy enojado. Suena fuerte, pero existe. Se resintieron porque Dios no le dio la novia que querían, los hijos no salieron como querían, no tiene el trabajo o el dinero o el estatus social que querían, hay muchas cosas. Me falló esto, me falló aquello, y se resienten con Dios. Y tienen que, parece una locura hasta, perdonar a Dios. No porque Dios cometa alguna ofensa o algún pecado. Nuestro Señor es bueno, santo, hermoso, es delicado, es amoroso. Pero como yo cultivo el rencor contra Dios, tengo que decir, Señor, perdono, te perdono. Repetimos, parece una locura, pero es verdad. Hay que examinarse. Cuidado con esas raicitas de amargura que se generan con Dios, porque después podemos terminar apartados y apostatando. Bien, espero que este mensaje pueda ser de utilidad.